Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago, los que nos siguen por Spotify o por pauta.cl, estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Se escucha el sonido de los pájaros en este sector precordillerano donde me encuentro, bandurrias y queltehues, pájaros sureños exiliados por estos lares. Hoy día vamos a hablar de uno de los grandes pensadores políticos de todos los tiempos, de un personaje fundamental. A quien le interese dedicarse a la política o estudiar la política, inevitablemente tiene que pasar por él. Me refiero a Nicolás Maquiavelo, quien nació el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527. Fue funcionario, fue diplomático, fue filósofo político. Hay quienes dicen que es el padre de la ciencia política moderna, una figura del Renacimiento muy importante, autor de un libro del cual se ha hablado mucho y que ha tenido muchas consecuencias y mucha trascendencia en la política de todo el mundo, El Príncipe, editado en Roma en 1531, es decir, después de su muerte. Maquiavelo sufrió la prisión, sufrió el exilio, vivió en un momento de transición, de convulsión, de crisis. Siempre se ha dicho que la frase "el fin justifica los medios" es de él, se le atribuye, pero no es la frase exacta al parecer, sino que más bien la idea que está implícita es que solo el resultado justifica la acción. Pero se dice también que es el creador del concepto de la razón de Estado. Quiero leer una cita de Maquiavelo, pero que tiene que ver con la concepción del ser humano, cómo se puede armar la política o hacer política con esta visión del ser humano. Si una persona desea fundar un Estado, dice Maquiavelo, y crear sus leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. No sé, porque esto está sacado de cualquier parte, no sé si la traducción es la palabra perverso, hay que tener cuidado con las traducciones, pero hoy día en nuestro programa vamos a contar con alguien que tradujo el texto de Maquiavelo directamente. Y esta idea del hombre con sus luces y sombras, con su parte oscura, también la tenía Montaigne en sus ensayos, otro personaje importante del siglo XVI. Hoy día vamos a caminar en el jardín con José Antonio Vieragallo, quien tradujo a Maquiavelo y publicó el año 2020 una edición por Tajamar Editores del Príncipe de Maquiavelo con una introducción del mismo. Abogado es José Antonio Vieragallo, académico, político, muchos de ustedes lo conocen, del Partido Socialista, fue senador, fue diputado, en algún momento ministro secretario general de gobierno, embajador en Argentina. José Antonio, un gusto de caminar contigo esta tarde por mi jardín. Igual, Cristian, también gracias por la invitación a esta conversación. Oye, José Antonio, lo primero, yo decía que Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política, el creador del concepto de razón de Estado. ¿Por qué crees que sigue siendo importante leer y releer a Maquiavelo en estos tiempos? Uno diría un pensador del siglo XVI, estamos entrando en un cambio de época gigantesco, el que estamos viviendo ahora. ¿Por qué tendría sentido y relevancia todavía leer a Maquiavelo hoy? El hoy que estamos viviendo ahora, digamos. Sí, quizás por eso mismo, porque hay una cierta analogía entre el cambio de época que él le tocó vivir, que era cuando en Europa se estaba formando los estados nacionales, en Inglaterra, Francia, Alemania, España, etcétera. Italia, en cambio, estaba desmembrada, ocupada por España, el papado, las distintas repúblicas. Y por otra parte, avanzaba, digamos, la ciencia, la astronomía,
y se creaba el humanismo cívico, que se llama humanismo civil, como una filosofía, y se redescubría y se releían los autores antiguos, clásicos de Grecia y de Roma, que durante la Edad Media, en parte por lo menos, estuvieron bastante recluidos solamente a los monasterios y a algunas universidades. Era la época de la imprenta también. Entonces es un cambio muy, muy grande y nosotros estamos viviendo un cambio más o menos análogo. Entonces hay una corriente, sobre todo en la Universidad de Cambridge, de estudiosos de Maquiavelo, que hablan que estamos viviendo un momento maquiaveliano en el sentido de esa crisis, digamos, de esa transformación, y que leer sus reflexiones pueden ayudarnos, en parte al menos, para tener instrumentos para comprender mejor y orientarnos en el proceso actual. ¿Y cuál de esas reflexiones o esas ideas, fuerzas de Maquiavelo crees que hoy día podrían tener una cierta aplicación o pertinencia, o podrían de alguna manera tener alguna resonancia en nosotros? A ver, en primer lugar, yo creo que lo más importante de él es mirar la política tal cual es, no como uno quisiera que fuera, sino como es, o sea, descorrer el velo de las ideologías, de los oropeles, de la gran fanfarria que rodea siempre al poder y que lo justifica, a veces en nombre de principios, a veces en nombre de religión o de lo que fuera, y mirar las cosas como son. No para conformarse con lo que hay, sino que para saber cómo poder cambiar lo que se pueda cambiar con éxito y no caer en ilusiones, no caer en la idea de sociedades perfectas que no existen, dice Maquiavelo, y no existirán nunca, sino que ver qué cosas se puede, digamos, mejorar de la República. Creo que también el hecho de la afirmación de los principios republicanos, en su caso, es muy relevante para el momento que estamos viviendo. Y después yo creo que algunos consejos que él le da a los gobernantes son muy pertinentes y todavía son vigentes. Oye, José Antonio, en una entrevista que tuviste hace tiempo, bueno, citaste un concepto, no sé si la traducción es correcta, de Maquiavelo a propósito de lo que decías de una política que de alguna manera no intenta doblegar la realidad, ¿no? El concepto de los profetas desarmados que usa Maquiavelo, que son los que creen que a la realidad se la puede cambiar o digamos, doblegar a los deseos de un mundo mejor, de un mundo utópico, etcétera. Claro, Pensaba en eso. Sí, perdona, dale. No, digo, la idea de un profeta desarmado es la toma de Savonarola, que fue un fraile dominico que en Florencia se tiró contra los Medici, contra el Renacimiento, contra la opulencia y la vuelta, digamos, de todo lo que fue la cultura renacentista, y afirmando ciertos valores cristianos fundamentales y con una fuerte raigambre popular. Pero sin embargo no tenía armas, pues no tenía poder en el fondo. Entonces se fue desgastando y bueno, todos sabemos que terminó, digamos, condenado por la iglesia y después quemado en la plaza pública de la Señoría con sus dos compañeros, digamos, una tragedia. Entonces el profeta desarmado es aquel profeta que no hace política en el fondo, sino que más bien tiene una actitud testimonial, sino que dice, mire, yo quiero afirmar ciertos valores, bueno, si resultan no me importa. No es que digo que Savonarola era así, porque él también tenía cálculo, pero primaba en él esta función, digamos, de predicador dominico. Entonces, los profetas desarmados abundan en América Latina. Entonces, y es casi como un síndrome, sobre todo de ciertos profetas como de izquierda. Hay ahora La Guerra del Fin del Mundo, que se llama la novela de Vargas Llosa, en que habla de esto en Brasil, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Pero también la historia de Maita, también de Vargas Llosa, y uno podría, digamos, continuar, digamos, en el sentido de que la América Latina tiene una tensión milenarista, una tensión utópica, y si no resulta, bueno, es mala suerte, digamos, o es simplemente porque hay gente perversa que se movilizó en contra, etc. Él tiene una visión muy contraria a eso. Entonces, lo que él busca
es tratar de doblegar a la fortuna, o sea, a lo que no se puede controlar, al acaso, a los adversarios también, pero para eso hay que tener conocimiento, astucia, decisión, voluntad, capacidad, buen juicio. Oye, estaba pensando mientras te escuchaba, uno no podría encontrar en la convención actual, sin querer denostar a nadie, que abundarían algunos profetas desarmados que de alguna manera piensan que la Constitución va a poder solucionar toda la realidad, va a poder cambiarla y transformarla totalmente, y han abusado un poco de esta tendencia a querer doblegar la realidad hacia teoría, muchas veces pensada no desde el púlpito religioso, pero tal vez desde ciertos grupos identitarios, desde la academia. ¿No te parece sentir un poco un tufillo a eso a veces? Sí, no cabe la menor duda. Maquiavelo tiene en otro libro, digamos, tiene reflexiones sobre la dificultad de hacer los cambios en la sociedad. Y la gran pregunta dice, ¿conviene hacerlos de a poco o conviene hacerlos de una vez? Él se inclina en general por hacerlos en forma gradual y ojalá, dice él, que no se noten. Porque si uno habla mucho de los cambios, va a asustar a la gente que se siente afectada, y al mismo tiempo los que son partidarios nunca son tan incondicionales porque dudan de algo que no existe, que es una promesa. Ahora, si ha de hacer el cambio brusco, tiene que ser con la fuerza suficiente. Entonces, si uno piensa en una asamblea constituyente exitosa, bueno, en general han habido grandes acuerdos políticos, por ejemplo, la Constitución italiana después de la guerra, o la española, o la misma colombiana del 91, o bien ha habido un poder fuerte detrás. Por ejemplo, De Gaulle en la Constitución de la Quinta República Francesa, o bien Chávez en la República Bolivariana, o Evo Morales, o Correa en Ecuador, en fin, más allá del juicio que uno tenga, si es buena, si es mala. O sea, si uno quiere hacer un cambio como drástico y bastante global de una sociedad, tiene que tener el poder suficiente para hacerlo. Y entonces a veces uno siente que en la convención como que ellos tuvieran la idea de que tienen un poder enorme, que es más allá que jurídico. Y eso evidentemente no es así. Habría que distribuir entonces tu traducción, oye, en la convención estamos a lo mejor todavía a tiempo. O hacer no creo que tenga mucho tiempo de lectura. Oye, un coaching maquiavélico habría que hacer en la convención. Tú hablaste de la República, y ahí me gustaría detenerme un poco. Otra palabra que también en algún momento fue incluso cuestionada a propósito de la convención, en la misma convención al comienzo, en el tema del reglamento, ¿no? Afortunadamente, imagino que eso no va a pasar al borrador final. Hablemos un poco de por qué Maquiavelo prefiere la República. Primero aclarar si prefiere o no la República a otras formas de gobierno, la monarquía, la democracia. ¿Cuál es la mirada republicana de Maquiavelo? Sí, él se inclina claramente por la República porque considera que es el método más civilizado y más estable de gobernar una sociedad. Y tiene como imagen anterior la República de Esparta y la República Romana. Ahora, eso no significa que la República no vaya a tener muchos conflictos. Incluso él señala que en la República Romana la lucha entre los patricios y los plebeyos fue saludable, porque eso resguardó la libertad de los ciudadanos e impedía el abuso de la élite. Ahora, para que la República resulte, dice él, es necesario que se renueve por lo menos cada 10 años, que se reinvente, porque resulta que los regímenes tienden a decaer, se tiende a perder el impulso inicial, los valores fundantes, lo que dio origen en este caso a este sistema de gobierno. Y por eso hay que renovar personas, instituciones, procedimientos, etcétera, para evitar ese decaimiento justamente. Tal vez a nosotros lo que nos pasó después de la vuelta a la democracia es que no supimos o no pudimos, en fin, ya se verá, hacer esos procesos de renovación más profundos a tiempo. Entonces salieron a flote
todos los problemas que la rutina política trae consigo inevitablemente. En el fondo, el libro Maquiavelo lo que hace, a ver, la lectura es como reivindicar la dimensión de la política. ¿Qué es la política? Una palabra que hoy día está degradada. Si tú hablas en la calle y preguntas a alguien, un político, es como hablar algo que está demonizado y denostado, no hay espacio. Pero hemos visto lo importante que puede ser la política incluso para resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Y en qué sentido uno entiende con Maquiavelo lo crucial que es la política y que es el oficio político, el arte político, el arte de lo posible, no sé? ¿Cómo podríamos desarrollar eso y cómo lo ves tú en Maquiavelo? Bueno, porque vivimos todos en una sociedad y la suerte de esa sociedad, en el caso de él, vivía en la República Florentina, que era una república pequeña, pero poderosa, también comercial y culturalmente. Pero digo, vivimos en esa sociedad. Si la sociedad no está bien organizada, si las leyes no se respetan, si los derechos de las personas tampoco se tienen en consideración, bueno, la vida de cada ciudadano se va a ver afectada inevitablemente. Y entonces cuando ya no impera la ley, sino que el capricho del gobernante, ahí tenemos los abusos, los atropellos a los derechos de las personas y tenemos también la posibilidad de revueltas violentas contra la opresión. Y también están las posibilidades de conflictos civiles, guerras civiles o conflictos armados. O sea, el fracaso de la política es el reino de la violencia. Cuando termina la política, empieza la violencia. Oye, José Antonio, ¿qué es lo que entiendo que en Maquiavelo no sé si había una indecisión o oscilaba entre entender que un buen gobierno reside en la virtud del gobernante, pensemos en lo que Aristóteles había hablado, las virtudes aristotélicas que eran fundamentales, o en la fortaleza de la ley y las instituciones? ¿Cómo resuelve este dilema Maquiavelo? Yo creo que oscila. Evidentemente, él en su libro más trascendente, pero menos leído, que son discursos sobre la primera era de Tito Livio, él se inclina claramente por la importancia de las instituciones y desconfía de los que toman el poder por asalto o de los líderes carismáticos que usan por ambición el poder que conquistan. Pero evidentemente en El Príncipe, cuando Florencia estaba en crisis, Italia ocupada, con tropas francesas invasoras, él confía en que pueda surgir, digamos, una persona, en este caso sería un príncipe, que pudiera restablecer la unidad de Italia perdida, como había ocurrido en Francia, Inglaterra, Alemania o España. Eso suponía enfrentar a poderes muy grandes, a monarquías muy fuertes y al poder temporal del Papa. Respecto de eso, él confía en que ese príncipe puede tener el éxito que en su momento tuvo Moisés en el pasado, Ciro, el emperador persa, Alejandro Magno o Julio César. Él pone esos ejemplos. O sea, puede ocurrir que haya una persona que si sabe, digamos, aprovechar la ocasión, puede desplegar su capacidad para fundar una república. En este caso sería fundar el Estado italiano que él quería unificado, digamos. En ese sentido, en El Príncipe, él confía más en en la persona para realizar esa tarea. Termina el libro con una especie de alocución patriótica sobre la necesidad de rescatar a Italia de la situación en que se encuentra. Oye, José Antonio, tú hablaste de los consejos que da al gobierno, y entiendo que el príncipe tiene de alguna manera, él tiene en su cabeza a un príncipe de Médici, ¿no? Cuando escribe el texto del príncipe. ¿Cuáles son los consejos, o qué consejos rescatarías tú que podrían ser hoy día utilizados por quienes tienen la tarea de gobernar? Pensemos, por ejemplo, el presidente electo Boric, que enfrenta un escenario adverso, difícil, complicado, un país complejo de gobernar. Bueno, hoy día gobernar es complejo no solo en Chile, sino en todas partes del mundo, ¿no? ¿Qué rescatarías tú si tú tuvieras que darle un consejo? Imaginaría que fueras asesor del presidente de la República y te llama como experto en Maquiavelo a rescatar algunos consejos aplicables hoy. ¿Cuáles darías? Él se hace una gran pregunta. Dice, ¿qué le conviene más al gobernante?
ser temido o ser amado. Para ponerlo en términos modernos diríamos ser respetado o ser popular. Y la verdad que él señala, por razones que son bien claras, que le conviene más ser respetado. Porque los amores del pueblo con el gobernante nunca son sólidos. Son caprichosos, porque Claro. hábiles. Oye, Ahora, ahí quiero detenerme un poco, perdón. Si uno piensa en el anterior presidente, era un presidente que siempre quiso ser amado, obsesivamente. Pienso Así es. y le resultó pésimo. Es decir, nunca fue respetado. Claro. Siempre quería ser amado. Creo que es un ejemplo bien... A eso quería llegar, exactamente. Lo peor que le puede pasar a un gobernante es no ser ni respetado ni amado. Eso es lo peor. Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer un gobernante es hacerse respetar. Después tendrá, digamos, que buscar y mantener la popularidad. Pero ese es un consejo yo creo importante. Después él da muchos consejos también de cómo formar los gabinetes de los asesores o de los ministros, cómo hacerlo para evitar la adulación, rodearse de un coro de personas que le dicen que todo está bien. Bueno, y lo otro que él señala es que siempre hay que estar prevenido a lo que pueda ocurrir. O sea, nunca hay que pensar que la política la determina solo el gobernante, sino que hay siempre un imprevisto, que él llama fortuna. Ahora, ese imprevisto, él dice, no se puede evitar, pero sí se puede, como quien dijera, limitar sus efectos negativos. Pone el ejemplo, lo que pasaba en Florencia, cuando el río Arno se inundaba. Ahora, a veces la inundación no se puede evitar, pero uno puede hacer canales, puede orientar las aguas para que no ocurran desastres mayores. Podríamos decir el ejemplo de los terremotos en Chile. Uno no se pueden evitar, pero podemos hacer construcciones asísmicas. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, ahora en el anterior presidente, él tuvo dos imprevistos que nadie podía prever, que era el estallido social y la pandemia. No sabemos cuáles van a ser los imprevistos del actual presidente, pero es evidente que el arte de gobernar no se rige solo por un programa, sino que se rige por una contingencia, donde una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es la agenda que le impone la realidad. Estoy conversando con José Antonio Vieragallo, quien hizo una traducción del libro El Príncipe de Maquiavelo, editado por Tajamar. Tú hablabas ahí de que la contingencia, claro, puede modificar completamente la agenda o anular la agenda con la que venía un presidente a gobernar. Hoy día, por ejemplo, el tema de la seguridad pública se está copando. La agenda incluso de transformaciones que quería hacer el presidente Boric. O sea, Mira, yo recuerdo muy bien cuando entré al gobierno, el primer gobierno de Michelle Bachelet, nos vino la crisis desde el 2008, la crisis internacional, la depresión. Y fue tan fuerte que al final el gobierno decidió que el eje de su actuar hasta que terminara el mandato iba a ser enfrentar esa crisis, que no estaba en el programa, no estaba en ninguna parte. Y la verdad que se hizo, y eso tal vez fue uno de los factores que determinó que ella terminara su primer gobierno con tanta popularidad. Lo peor que le puede pasar a un gobernante, también lo dice Maquiavelo, es como quedar en el pasado, en el sentido de no asumir el nuevo escenario que se plantea. Como si, digamos, siguiera como en un registro que ya no es el actual. Entonces hay que darse cuenta que los cambios o los imprevistos suelen ser muy repentinos y muy fuertes, y la verdad que o uno los asume o pasan por arriba tuyo. Para de onda. Ahora, también esos conflictos que aparecen pueden ser una oportunidad, ¿no? Esas crisis inesperadas pueden ser la oportunidad para mostrar el talento de un gobernante. Claro, eso se ha visto ahora en Ucrania, digamos, con Zelensky, el presidente ucraniano, que se ha ganado una enorme popularidad, siendo que subió al poder siendo un actor, un cómico, digamos, y ha sabido, al menos en ese aspecto, hablarle al mundo usando un soft power, un poder, digamos, liviano, frente a el poder militar ruso.
Hay una frase, no sé si la dijo así Maquiavelo, pero la han citado incluso algunos columnistas aquí en Chile, la citó creo que Peña una vez en una columna, que el que hace política tiene que estar dispuesto a sentarse a conversar con el diablo. No sé si esa idea, y que, bueno, se ha hablado mucho del temor a la cocina, a las conversaciones secretas, a las conversaciones, y la política está hecha, sabemos, de esas conversaciones. No estoy hablando de acuerdos, digamos, de corrupción, estoy hablando de conversaciones, ¿no? A ver, esa idea de sentarse a conversar con el diablo, que es parte de la política, ¿está en Maquiavelo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que él no tiene una visión tan negativa de la política. Uh-huh. No creo que haya dicho algo así. Lo que sí es verdad es que él, cuando describe el escenario de la política, es un escenario bastante cruel. Pensemos que estamos hablando de la época en que, digamos, la guerra era cosa de todos los días, y era, digamos, bastante implacable. Y también habían conspiraciones dentro de la propia república. Entonces, lo que él quiere decir es que cuando dice, bueno, los hombres son malos, quiere decir, mire, son como el centauro, dice él. Hay una parte noble y una parte animal. Si usted cree que va a gobernar ángeles, entonces mejor váyase para su casa, porque no es así. Claro, sí. ahí no hay algo, porque se ha hablado mucho del buenismo, de las nuevas generaciones que hacen política, que a veces pecan de buenismo. El buenismo tal vez sea un poco eso, no entender que somos un centauro, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, evidentemente, es así. Y él vivió una situación tan compleja que en un momento dado él dice una cosa tremenda. Él dice, yo nunca digo lo que pienso, dice, y nunca creo en lo que digo. Y si digo la verdad, la digo tan oculta que casi no se logra percibir. ¿Por qué? Porque en esa época no había libertad de expresión. Entonces, si él decía ciertas cosas en el contexto de las luchas internas de Florencia, bueno, lo mandaban a la cárcel como le llegó cuando volvieron los Medici, o peor, lo podían matar. Entonces tenía que decir las cosas de una forma que él usó. Fue, por ejemplo, en la historia de Florencia, él introduce personajes que hablan discursos. Por ejemplo, hay un líder de los sindicalistas que era los que hacían la lana. Entonces él hace un discurso encendido en contra de los privilegios, de las desigualdades sociales, pero lo pone en boca del dirigente sindical, no de él. Claro. Bueno, en fin. Oye, interesante también una idea que por ahí leí, o no sé si te lo leí a ti, no sé, pero que es que la política de alguna manera es como un teatro, es decir, es un espectáculo, pero un espectáculo es una obra que no tiene un fin. O sea, el que hace política tiene que saber que él es un acto de una obra de teatro mucho más grande. A ver, me interesa ver esa reflexión de la política. Eso nos cuesta mucho entender, de que que esto nos acompañará la humanidad mientras exista. Entonces, el que cree que ha resuelto definitivamente un problema está muy equivocado. Lo que tiene que hacer es gobernar o pretender gobernar o influir en la sociedad lo mejor que se pueda para un cierto periodo. Pero después tiene que salir de la escena, fatalmente. Y vienen otros, y así sucesivamente. Entonces, claro, yo lo he dicho eso, es como una pieza de teatro en que no hay un final preestablecido, digamos. Y cada actor entra, o como un juego de fútbol que no tuviera un tiempo determinado, sino que eterno, salen y entran jugadores y así. José Antonio, de los gobernantes chilenos del siglo XX y XXI, ¿cuál crees tú que es el más maquiavélico en el buen sentido de la palabra? Siempre se usa el adjetivo maquiavélico en el mal sentido de la palabra, ¿no? ¿Cuál crees tú que son uno o dos gobernantes que te parezcan a ti que tengan ese talento maquiavélico para hacer política en el buen sentido de la palabra? Yo creo, para mí, sin duda alguna, fue Patricio Aylwin. Uh-huh. Yo creo que él es el político casi por antonomasia. Y además supo escoger la ocasión para reivindicar, digamos, una imagen que quedó del periodo muy conflictivo de la Unidad Popular y devolver la democracia y hacerlo con talento. Y
O sea, yo creo que era un hombre, una mezcla muy grande de una cierta bonomía, digamos, con una fuerza muy interior, muy definida y con mucha, digamos, atención a los efectos de su acción. Bueno, yo creo que él fue de los políticos más mejores, digamos. Bueno, y después de cada uno puede decir algo a favor, en contra, en fin. José Antonio, te agradezco muchísimo esta interesantísima conversación que hemos tenido esta tarde a partir de tu traducción del libro El Príncipe de Maquiavelo, editado por Tajamar Editores. A quienes hayan escuchado esta conversación y quieran ir corriendo a leer el libro, porque eso pasa a veces cuando uno escucha al autor, quiere leer el libro y hay que leerlo y es interesante leerlo, más bien en la introducción que tú haces, que da el contexto de la obra, etcétera. Bueno, buscarlo en librería, y si no lo encuentran en librería, cosa que suele ocurrir en Chile, que uno va a la librería y no encuentra los libros, búsquenlo en Busca Libre. Yo hago eso cuando no encuentro un libro y ahí el libro lo van a encontrar de todas maneras y les va a llegar. Y creo que vale la pena reivindicar la política en estos tiempos, justamente en medio de la crisis de la política, en medio de la crisis incluso de la representación de la democracia liberal en el mundo y también en Chile. Es importante volver a leer las fuentes del pensamiento político que todavía guían la política contemporánea. Muchas gracias, José Antonio, por haber participado en esta conversación. Gracias, Cristian, por la invitación y mucha suerte. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde, cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden de la frase de Voltaire, que siempre les regalo al final del programa, que está al final del Cándido. Voltaire dice: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.